Muy bien. Parece que ya está funcionando esto. ¿Me pueden decir cuáles son las derivadas parciales de esta función? Re- eh, ¿Sí me oyen? Recuerden que para denotar una derivada, yo escribo una D. Para denotar una derivada parcial, no se escribe D, se escribe una delta. Así. Entonces, ¿cuánto vale la derivada parcial de G respecto a X? Rocío Barradas, ¿me puedes dar la derivada de G respecto a X? ¿Sí me escuchan? Sayuri, Belém, ¿sí me escuchan? Sí, ujú. Ah, muy bien. Belém, ¿ya calculaste la derivada parcial? Sí, creo que ya. ¿En cuánto es? Me dio hx Ujú, más 12 x cúbica, y cúbica, ujú. más x a la x. Es que no sé. E a la X. Ajá, Acuérdate que la derivada de E a la X respecto a X es igual a ella misma, vale. ¿vale? Sí, Si tengo aquí una constante alfa, entonces ahí sí queda cambiarlo. aquí, ¿vale? Entonces, como no tengo nada más, pues no es X a la X, es solamente E a la X, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Alguien tiene duda con derivadas parciales? Si alguien tiene duda, adelante, con toda confianza. Bueno, aquí están las dos derivadas parciales. Como la compañera efectivamente ya se dio cuenta, cuando yo derivo coseno de y respecto a x, al no haber x, esto se hace cero. En esta parte, por ejemplo, el 3 y el y cúbica la puedo sacar de la derivada como constante y solamente derivo x cuarta. ¿Sale? Lo mismo si yo quiero calcular la derivada parcial respecto a y. Si yo quiero calcular la derivada parcial respecto a y, pues esto va a ser un término constante que al derivarse va a ser cero. En este puedo sacar 3x cuarta y derivar solamente y cúbica. Este coseno de y, al derivarlo respecto a y, me va a dar menos seno de y. Y esta exponencial se va a hacer cero. ¿Sale? Entonces ahí tenemos las dos derivadas parciales. Muy bien. Eh, Ahora viene lo interesante. En este curso nos vamos a enfocar en ecuaciones diferenciales parciales lineales de segundo orden con coeficientes constantes y dos variables. ¿Sale? Eh, Ustedes pues ya han estado trabajando un poco con aunque no se han dado cuenta con ecuaciones diferenciales por ejemplo, cuando vimos eh, las ecuaciones diferenciales de variables separables, pues podrían considerarse un tipo de ecuaciones diferenciales parciales, ¿sale? Pero bueno, ahorita vamos a enfocarnos específicamente en esto, ecuaciones diferenciales parciales, ¿sale? Lineales significa que podemos escribir una combinación lineal de esas ecuaciones, de esas derivadas parciales, ¿sale? Una derivada parcial con un coeficiente más otra derivada con un coeficiente más otra derivada con otro coeficiente. ¿Sale? Eso es una ecuación diferencial parcial lineal. De segundo orden
significa que vamos a tener hasta una segunda derivada o primera derivada o ninguna derivada. ¿Sale? Es decir, el grado máximo de derivada va a ser 2. ¿De acuerdo? Con coeficientes constantes significa que los coeficientes que van aquí pegados a las derivadas son constantes, no son funciones. ¿Vale? Y dos variables. Quiere decir que mis funciones en cuestión, en este caso u, va a ser una función de dos variables. ¿Vale? No de 3, no de 4, solamente de 2. ¿Sale? Entonces, ahí está. Ecuaciones lineales de segundo orden con coeficientes constantes y dos variables. ¿De acuerdo? Y decir todo esto que está en negrita, es equivalente a decir ecuaciones de este tipo. ¿Sí? Donde tenemos un coeficiente constante que multiplica la derivada, la segunda derivada de u respecto a x, más otro coeficiente constante que multiplica a la derivada de u respecto a x y y. ¿Sale? Más otro coeficiente que multiplica la segunda derivada de u respecto a y, más un coeficiente constante que multiplica a la derivada de u respecto a x, la derivada parcial, más e, que es otro coeficiente por la derivada de u respecto a y, más un coeficiente constante que multiplica a u, y eso va a ser igual a g, otro coeficiente constante. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a estar trabajando con ecuaciones de este tipo. Muy bien. Como siempre, si g, es decir, el término que está de este lado que ya no lleva a u, es igual a 0, entonces hablamos de una ecuación homogénea. ¿Vale? Ahora, nos vamos a fijar muy bien en a, b y c. Es decir, los primeros tres coeficientes que acompañan a la segunda derivada. Y vamos a establecer criterios. ¿Sale? Y el criterio es sobre la cantidad b cuadrada menos 4ac. ¿Esto a qué le suena? Se parece un poquito al discriminante de las ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? B cuadrada menos 4ac. Bueno, ustedes cuando vean una ecuación de este tipo, lo primero que van a hacer es preguntarse cuánto vale b cuadrada menos 4ac. ¿Vale? Y va a haber tres casos. Que sea mayor que 0, menor que 0 o igual que 0. En el caso en que esa cantidad sea mayor que 0, vamos a decir que la ecuación diferencial parcial es hiperbólica. Si b cuadrada menos 4ac es igual a 0, entonces tenemos una ecuación elíptica. Y si es menor que 0, lo que tenemos es una ecuación parabólica. ¿Sale? Esta clasificación es importante porque va a depender de cómo vamos a obtener su solución. ¿Vale? Algunas ecuaciones diferenciales parciales muy relevantes va a ser, por ejemplo, esta ecuación. Aquí me pueden decir cuál es la incógnita. Si a mí me pidieran resolver esta ecuación, ¿qué tengo que encontrar? Michelle Aguilar. Sí. Me puede decir, si yo te doy esta ecuación diferencial y te digo que me la resuelvas,
¿Tú cuál crees que sería tu solución? ¿Qué es lo que te estoy pidiendo que des como solución? Una función. ¿Cuál función? ¿Tiene nombre? Ay, no sé cómo se llama la función. Bueno, aquí fue la función de G con respecto a X y de Y. No, no te estoy pidiendo G. ¿Alguien sabe? ¿Alguien ayude a la compañera? Si yo les pido que resuelvan esta ecuación, les estoy preguntando quién es U. ¿Sale? Esta G nada más es el término no homogéneo. ¿De acuerdo? Pero su respuesta final debe ser U, que es una función de X y Y. ¿Sale? Eso es lo primero que deben saber. O sea, si les pido una ecuación diferencial y no identifican qué les estoy pidiendo, pues de entrada ya está perdido el asunto, ¿no? Entonces, eh, aquí fíjate, te están dando la derivada parcial, la segunda derivada de U respecto a X, más la segunda derivada parcial de U respecto a Y, y eso va a ser igual a algo, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿quién es U? Y cuando tengamos una ecuación de este tipo, es decir, la segunda derivada respecto a la primera variable, más la segunda derivada respecto a la segunda variable, igual a una función, a eso le llamamos ecuación de Poisson. Esto es español, esto es francés, y se dice más o menos así, Poisson. ¿Sale? Si nosotros hacemos a la ecuación de Poisson homogénea, es decir, si G es igual a 0, entonces nuestra ecuación ahora se llama ecuación de Laplace. Estas dos son ecuaciones que probablemente se van a encontrar en su vida académica. Y si algún día necesitan resolverla, pues ustedes pueden buscarlas así como ecuación de Poisson y ecuación de Laplace. ¿Vale? Son ecuaciones muy estudiadas. Muy bien. Ok. Para este tipo de ecuaciones se pueden, eh, ya no vamos a tener condiciones iniciales, ¿sale? Antes en una ecuación diferencial nosotros decíamos que teníamos como solución una familia de soluciones, ¿sale? Y cuando nosotros dábamos una condición inicial, es decir, un punto por donde pasaba alguna de las curvas soluciones, entonces ya no teníamos una familia de soluciones. Teníamos una única solución que pasa por ese punto y a este punto le llamábamos condiciones iniciales. Ahora en ecuaciones diferenciales parciales ya no se llaman así. Ahora se llaman condiciones de frontera. ¿Sale? ¿Por qué? Porque antes nosotros teníamos una función que dependía de X. ¿Sale? Nosotros, bueno, en realidad tenemos una familia y no sabíamos cuál de esas era. Cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial parcial de dos variables, sí, de dos variables, ahora ya no tenemos una función bidimensional, tenemos una función en tres dimensiones. ¿Vale? Si este es X, este es Y este es f de X, ahora nuestras funciones son como sabanitas. ¿Vale? Son superficies.
Y las diferentes soluciones que nos den con las constantes indefinidas, pues nos van a dar otras superficies, ¿sale? Arriba, abajo o incluso cruzadas, ¿sale? Y nuestra condición de frontera ya no va a ser como tal un punto, sino que va a ser, por ejemplo, una curva completa. O hay diferentes tipos, ¿no? Esto nada más es terminología. Si a nosotros nos dan una condición de frontera que satisface U, es decir, si nos dicen U de X0, no sé, U de 3,2 es igual a 5, entonces a eso le vamos a llamar condición de frontera de Dirichlet, ¿sale? Si en cambio nos dicen que la derivada en 2,10 es igual a menos 3, nos están dando una condición de frontera no de U, sino de su derivada parcial, ¿sale? Por ejemplo, U respecto a X. Y esas condiciones de frontera se llaman condiciones de frontera de Newman, ¿vale? Como ven, pues nada más es terminología. Tienen nombres rimbombantes, pero en realidad es algo más o menos simple. Si nos dan una condición de frontera que cumple U, es Dirichlet, y si nos dan una condición de frontera que cumple su derivada, se llama Newman, ¿vale? Ok. Como ven, pues son muchos conceptos que hay que estar memorizando. Les recomiendo que los escriban y los tengan por ahí a la mano. Un caso importante de ecuaciones diferenciales parciales parabólicas es esta, que se llama ecuación de difusión. Y esta ecuación les puede dar, por ejemplo, la distribución de calor en una barra o el flujo térmico, ¿sale? Y otro tipo de ecuaciones hiperbólicas. En las ecuaciones hiperbólicas encontramos esta, que es la segunda derivada respecto a X por un parámetro positivo igual a la segunda derivada respecto al tiempo. Esto es la ecuación de onda, ¿sale? Estas ecuaciones de onda pues pueden describir ondas mecánicas, no sé, la vibración de una cuerda, fluidos que tienen olas, etcétera, ondas de luz, radiación, todo eso se puede describir con esta ecuación de onda. Es muy importante. No sé si sea parte del curso, pero les voy a dejar unas notas de cómo resolver las problemas de cómo resolver la ecuación de onda y la ecuación de difusión. ¿Vale? Bueno, encontrar la solución general a una ecuación diferencial parcial puede ser bastante complicado, depende pues de las funciones. Y ya saben, como siempre, pues hay que iniciar por los métodos más simples, ¿sale? Y de ahí ir escalando cada vez más para ir ampliando nuestros horizontes, ¿de acuerdo? Muy bien, entre los muchos métodos para resolver ecuaciones diferenciales parciales, el primero y el más simple que vamos a ver es el de separación de variables. La forma más fácil de resolver una ecuación diferencial parcial es proponer una solución de este tipo, que U, que es una función de X y Y, la propongamos como el producto de dos funciones. Una función X mayúscula que solamente depende de X
y una función y mayúscula que solo depende de y. ¿Vale? Por eso se llama separación de variables. ¿Qué pasa si yo a u la puedo escribir de esta forma? Pues entonces, cuando yo calcule la derivada parcial respecto a x, la derivada parcial solamente va a afectar a x, ¿verdad? Entonces, y la puedo sacar como constante y mi derivada parcial, al solo estar aplicada a una función de x, se convierte en una derivada normal. Y entonces, la derivada de u respecto a x es la derivada de la función x por y. Y de forma análoga, si yo escribo o quiero calcular la derivada parcial de u respecto a y, pues es la función x que salió como constante por la derivada de y. ¿Sale? Estos serían los casos más simples. Por ejemplo, por favor, calculen resuelvan esta ecuación diferencial usando el método de separación de variables. Algo que olvidé mencionar es que una derivada parcial se puede escribir como un subíndice, ¿vale? Con eso denotamos que es la derivada parcial y ya nos evitamos de estar escribiendo todo esto, ¿vale? O sea, u con subíndice x es igual a la derivada de u respecto a x. La derivada parcial de u respecto a x. ¿Vale? ¿Cómo resolverían ese problema? Edwin, ¿estás ahí? Sayuri. Rocío. Belén. Mariana. Michelle. Sí. Derivando, ¿no? A ver, vamos con calma. Si yo te pido que me resuelvas este problema, ¿qué es lo primero que debes hacer? Poner todas las variables que son de la misma de un lado y las no del otro. No, no sabes. O sea, tú no sabes quién es U. Yo quiero que me digas quién es U. Y U de entrada es una función de X y Y. Y esto no quiere decir que sea U que solo depende de X o U que solo depende de Y. Estos son derivadas parciales. Derivada parcial de U respecto a X y derivada parcial de U respecto a Y. ¿Sale? Entonces, ¿qué hacemos? A ver, los escucho, participen, equivóquense. No pasa nada si se equivocan. Pues pasar a todas las, bueno, todo lo que dependa de X o de Y de un lado, ¿no? Pero no sabes qué depende de X y de Y, porque U, tú sabes que es una función de X y Y, pero no sabes qué función. O sea, U podría ser X más Y, o U podría ser el tangente de X, Y. ¿Vale? No sabes, o sea, las posibilidades son infinitas. No puedes simplemente decir, pues lo que depende de X de un lado y lo que depende de Y del otro.
Aparte, estas son derivadas parciales. Entonces, todo lo igualamos a 0. ¿Por? ¿Por qué igual a hacerlo? Bueno, recuerden, estamos viendo un método para resolver ecuaciones diferenciales parciales y se llama separación de variables. ¿En qué consiste el método? En proponer que U sea de esta forma. ¿Sale? ¿Sí o no? Y esto es una propuesta. No siempre se va a poder hacer eso. Bueno, para resolver este problema, lo primero que vamos a hacer es proponer que U es una función, un producto de funciones. Una función que solo depende de X por una función que solo depende de Y. ¿Sale? Por cierto, bueno, vamos a resolverlo y ahorita les digo eso. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haríamos después de aquí? A ver, díganme. Ya propuse que U es de esta forma. ¿Qué sigue? Derivarlo parcialmente respecto a X y Y Sí, ¿para qué? para que solo nos queden X o solo nos queden Y, si ya se pueda separarla Mm, de arriba. Más o menos. Sí tienes más o menos la idea, pero no lo estás diciendo del todo bien. Más bien, vamos a sustituir nuestra propuesta en esta ecuación. ¿Sale? Por ejemplo, aquí dice derivada respecto a X de quién? De U. ¿Pero quién es U? X por Y. ¿Sale? Y eso va a ser igual a la derivada respecto a Y, la derivada parcial de U respecto a Y, y U es X por Y, más U. ¿Quién es U? X por Y. ¿Sale? ¿Ya están viendo para dónde va la cosa? Muy bien, vamos a hacerlo. Por favor, si tienen dudas, compartan sus dudas, ¿sale? No se queden con ellas. Muy bien, simplemente traducimos, ¿no? U de X, U subíndice X es la derivada de U respecto a X, U subíndice Y es la derivada de U respecto a Y, y U es solamente U. ¿Sale? La derivada de U respecto a X, siendo que U es igual al producto de X, Y, entonces la derivada de esto respecto a X, pues nada más me va a dejar la derivada de X y Y la va a dejar como tal, ¿no? Entonces, la derivada de U respecto a X va a ser esto, que es la derivada de X por Y, más esto que me va a dejar nada más X por la derivada de Y, ¿sale? Más U, es decir, XY, ¿sale? Ya que tengo esto, fíjense que aquí tengo un término común que puedo factorizar, que es X, ¿sale? ¿Y qué me queda? X que multiplica a Y' más Y, es decir, la derivada de Y más Y. ¿Sí o no? Sí, Ok. Ahora, yo puedo pasar dividiendo esta X acá y esta Y también la puedo pasar dividiendo. ¿Sí o no?
y me queda esto. Y el lado izquierdo, pues yo puedo dividir y' entre y entre y, de modo que me quede 1 más y' entre y. ¿Sale? Entonces, fíjense, aquí ya separamos variables. De un lado están las X y del otro lado están las Y. ¿Sí o no? Sí, Ok. ¿Qué hacemos con eso? ¿Ya acabamos? ¿O qué? ¿Qué haríamos con eso? ¿Qué creen que podemos hacer con eso? Integrarlo. No se puede integrar así tal cual. Fíjense que ahora tenemos dos ecuaciones diferenciales. Ya no son parciales, porque de un lado tenemos X y del otro lado tenemos Y. Pero son dos ecuaciones diferenciales. ¿Vale? Entonces no es tan simple como decir, pues ya integramos. Bueno, la ecuación diferencial resultante tiene las variables separadas a cada lado del símbolo de igualdad. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le doy números? Que diga, bueno, X vale 0. Bueno, 0 no, porque. Bueno, sí puede ser. Entonces, del lado izquierdo yo tendría X' de 0 sobre X de 0. ¿Sale? Pero también podría ser que yo le dé X igual a 2. X' de 2 entre X de 2. ¿Sale? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy variando X. ¿Sale? ¿Y qué pasa con Y cuando yo varío X? ¿Alguien sabe? También va a variar. ¿Sí? ¿Cómo varía? Fíjense, aquí tenemos que poner a prueba nuestra capacidad de interpretar las cosas. ¿Vale? Les voy a pedir que se esfuercen en entender esto porque esto es muy importante y les va a ayudar en el futuro. Aquí yo tengo una igualdad, ¿sale? Una función de X que solamente depende de X es igual a otra función que solamente depende de Y. ¿Sale? No hay una relación entre X y Y. Es decir, imagínense, vamos a ponerle números. ¿Qué pasa si Y es igual a 1? ¿Sale? Del lado izquierdo tendríamos 1 más Y' de 1 entre Y' de 1 entre Y de 1. Y del lado izquierdo, yo le puedo dar cualquier valor a X. Por ejemplo, yo le puedo dar X igual a 2. Tendría X' de 2 entre X de 2.
¿Sí o no? Pero también podría decir x igual a 1. Entonces tendría x de 1 entre x1. ¿Sale? O sea, aquí tengo una igualdad entre funciones de variables separadas. ¿Sale? Uno no afecta al otro. Son completamente independientes. ¿Sí lo ven? Yo le puedo dar cualquier valor a X y eso no va a cambiar las Y. Son independientes. Y la única forma de que eso pase es si ambas son constantes. ¿Lo ven o no lo ven? Noten que, bueno, de nuevo, tenemos las variables separadas de un lado y de otro. Estas dos son funciones independientes. ¿Sale? Y como hay esta igualdad, podemos decir que son constantes. Porque no importa el valor que yo le dé a X variable, esta cosa que depende de Y va a ser igual. ¿Vale? Las puedo variar, puedo variar una o puedo variar las dos. Y la igualdad siempre se va a conservar. ¿Qué quiere decir? Que X' entre X es una constante y esa misma constante es 1 más Y' entre Y. ¿Vale? Bueno, es necesario que esto lo mediten, lo analicen, lo piensen. Y en lo que ustedes se convencen, van a tener que creerme que esto es una constante. Si yo puedo separar, aplicar el método de variables separables y separarlas, entonces cada término por separado va a ser constante. Eso anótenlo. ¿Vale? La ecuación resultante tiene variables separadas a cada lado del símbolo de igualdad. Esto significa que si variamos X, el lado derecho de la ecuación permanece constante. Si variamos Y, el lado izquierdo permanece constante. Entonces, concluimos que ambos lados son iguales a una constante y aquí le llamé lambda. Se nos está acabando el tiempo. Voy a cerrar sesión y reiniciamos. ¿Sale? Piensen esto. Ok.